todo aquel que oiga tu palabra, Señor, sea bendecido, porque tú eres bueno y tú derramas bendición a aquel que oye tu palabra, Señor, y no solamente lo oye, sino que lo practica, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es bendita para siempre, Señor. Nosotros somos los que necesitamos abrir nuestro corazón para que pueda entrar tu palabra y hacer, Señor, lo que tiene que hacer en nuestro corazón. Mi Dios, te doy gracias, te ruego que me ayudes, Señor, y que me des palabras, ponga, Señor, pensamientos para que yo pueda, Señor Jesús, dar de lo que tú me has dado en esta tarde, Señor, para gloria y honra de tu nombre, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios amado. Amén y amén. Puede sentarse. Yo le puse aquí, mientras que estaba yo estudiando, le puse una de las prédicas o predicaciones más llenas de enseñanzas que registra la palabra de Dios es sin duda Mateo capítulo 5, 6 y 7. Vaya conmigo al capítulo 7. Hasta el final del capítulo 7 vamos a leer el 28 y el 29. ¿Lo tiene? Mateo 7, 28 y 29. Dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El capítulo 5, cuando leímos el 1 y 2, ahí empieza el Señor a hablar. Y en el capítulo 7, 28, 29, ahí la gente, terminando Jesús de hablar, dice, se admiraban de su doctrina, porque dice, le hablaban con autoridad, ¿verdad? Y no dice como los escribas. Ahí aparece solamente la palabra escribas, pero los escribas y los fariseos siempre estaban juntos, ¿verdad? Pero entonces dice, este que nos acaba de hablar enseña con autoridad. Y muchas veces nosotros nos quedamos nada más con las bienaventuranzas y no pasamos más allá. En realidad, lo que el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo nos está recordando, o Jesús está recordando la ley de Moisés. Por eso, mientras que vamos a ir pasando por todos los puntos ahí que están en ese capítulo, vamos a ir mirando que Jesús dice, habéis oído que fue dicho a los antiguos, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar palabras como esas. Por ejemplo, en el capítulo 5, 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿verdad? En el 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer. El 38 dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Y así empezamos a mirar que Jesús toma partes de la ley de Moisés, para darle un sentido diferente a lo que le daban los fariseos y los escribas. Y mientras que yo estaba estudiando, podemos ver cómo los escribas enseñaban la ley, pero a su modo de interpretación, no según lo que la ley de Moisés decía. Por ejemplo, cuando llegamos al adulterio, al divorcio, podemos ver que los fariseos dicen, Moisés nos dio derecho, o nos dio permiso a dar carta de divorcio. Pero Jesús va más profundo y dice, pero en el principio no fue así, ¿verdad? Entonces Jesús toma aquí en esta porción de la palabra, toma tiempo para decirle a los oyentes, la ley de Moisés dijo, mas yo les digo esto. No le está aumentando, sino simplemente lo está interpretando de la manera correcta que debe de ser interpretado, ¿verdad? Entonces vamos a ir sobre ese tema, vamos a estudiar lo que es el sermón de la montaña o el sermón del monte. En el capítulo 5, en el encabezado, usted puede mirar y dice el sermón del monte y luego dice las bienaventuranzas. Si usted tiene ahí su Biblia, en el encabezado del capítulo 5. Esta parte de la escritura lo predica nada más y nada menos que el mejor predicador de todos los tiempos, el príncipe de los predicadores, el príncipe de los pastores,
sabiduría pura salió de su boca, ¿verdad? Era el predicador por excelencia, era nuestro Señor Jesús. Cuando estaba en la montaña Moisés recibiendo las tablas de la ley, Dios hablaba y con el dedo escribió las tablas de la ley, ¿verdad? Las tablas o el pueblo de Dios miró la ley en tablas de piedra, mas ahora en este monte, en el sermón del monte, es Dios mismo el que de cierta manera está en la montaña y habla a los oyentes. Ya no es por una voz que no veían, ya es con la voz de Jesús al que podían mirar e incluso tocar, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando leíamos cuando descendió la presencia de Dios en el monte Sinaí? Cómo Moisés les dijo: no se acerquen a la montaña, porque cualquiera que se acerque, ¿qué decía? Morirá, ¿verdad? Ahora vemos la diferencia con Jesús. Jesús, en lugar de decirle no suban, ahora dice: vénganse a la montaña, escuchen lo que voy a decir. Son comparaciones. Allá en el monte Sinaí dijeron: no se acerquen porque morirán. Ahora en el sermón del monte dice: vengan, escuchen. Vemos la diferencia. Vemos cómo Jesús va a empezar a enseñar. El capítulo 5, 6 y 7 encontramos muchos temas. Jesús y la ley, la sal del mundo, la luz del mundo, Jesús y la ira, el amor hacia los enemigos, el adulterio, el divorcio, los juramentos, y podemos mirar tantas cosas ahí. Pero la realidad del capítulo 5, 6 y 7 es que cada cristiano que dice ser nacido de nuevo debe de observar todas estas cosas. Es como si yo le dijera: esta es la regla de vida del cristiano o del nacido de nuevo. Por ejemplo, Jesús dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas el cristiano se le dice: ama a tus enemigos, ora por ellos. Por los que te persiguen, ora por ellos. Por los que te calumnian, ora por ellos, ¿verdad? Entonces, esta es la regla que deberíamos de observar nosotros como cristianos, si realmente somos nacidos de nuevos. Jesucristo le da una interpretación más profunda a la ley de Moisés, esa ley dictada en el monte Sinaí, y que los fariseos y los escribas lo enseñaban pero sin vivirlo, ¿verdad? Lo enseñaban y no lo vivían. Más tarde Jesús les recriminó en el capítulo 23, verso 4, si quiere vaya para allá, Mateo 23, verso 4. Les recrimina y les dice: ustedes como maestros de la ley atan cargas pesadas a los oyentes, pero ustedes, les dijo Jesús, ni con un dedo los quieren mover. 23:4, ¿lo tiene? Dice así: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, hablando de los fariseos, dice: ni con un dedo quieren moverlas. Los maestros de la ley interpretaban la ley de Moisés según ellos le entendían o según a veces la conveniencia. Recordamos un poquito, por ejemplo, cuando se le trajo a la mujer samaritana, la mujer que se encontró en el acto mismo del adulterio. La ley decía: los dos indefectiblemente morirán. No era nada más la mujer, pero cuando le trajeron a la mujer, solamente a ella la trajeron, no trajeron al varón. ¿Dónde estaba el varón? Entonces los fariseos, no sabemos si por conveniencia o tal vez el que fue hallado en adulterio con la mujer, le dieron algún tipo de soborno para no llevárselo ante Jesús. Probablemente los fariseos aceptaban sobornos y no es nuevo, no vamos a decir que no podía ser, porque los hijos de Samuel dice que aceptaban sobornos y aún usaban
el tabernáculo del templo, del tabernáculo de Dios, para hacer maldades ahí mismo. Eso lo puede leer en 1 de Samuel, 2 de Samuel, y por eso Dios los mató, ¿verdad? Entonces podemos ver que probablemente los fariseos interpretaban a su manera y según su conveniencia. Ahora, ¿estamos tan diferentes hoy día nosotros? Las iglesias de hoy están tan diferentes como cuando los fariseos del Antiguo Testamento interpretaban la ley. Yo no creo. Porque esta actitud de atar cargas pesadas a los hombres, esta actitud es la actitud que muchos que se dicen ser cristianos están haciendo hoy día. Enseñar doctrinas permisivas y liberales, y otros llegan a ser tan religiosos y legalistas que para el lugar que voltea miran a Satanás. Las dos corrientes son peligrosas y debemos de ser capaces de discernir para poder agradar al que nos llamó. Cuando digo liberales, ¿qué se le viene a la mente? La Biblia dice que aquellos que usan la libertad de Cristo y la convierten en libertinaje es pecado, ¿verdad? Los liberales son muy permisivos, haciendo la libertad de Cristo libertinaje. Aquellas iglesias donde todo es permitido, vente como quieras, vístete como quieras, ¿verdad? Hacen la libertad de Cristo libertinaje. Pero hay otro extremo, los religiosos legalistas. Como dijo Jesús, atan cargas pesadas a los congregantes y quién sabe si ellos mismos lo practican. Mientras que yo estaba estudiando esto, me acordé de un pensamiento que leí. Este era un pastor que miró a una señora entrar a su congregación, ¿verdad? Y la hermana entró y se sentó. Y el pastor la miró y le dijo: bienvenida, ¿ya eres convertida? ¿Ya eres cristiana? Y la señora dijo: gracias a Dios, soy nacida de nuevo. Entonces el pastor dice que, levantando su voz, le dijo a la congregación: ¿los nacidos de nuevo usan aretes? Y todos dijeron: no, los nacidos de nuevo ya no usan aretes. Luego le pregunta a los músicos: hermanos, ¿los nacidos de nuevo usan aretes? Y los músicos dijeron: no. Y le pregunta a los jóvenes, a la señorita, le dice: ¿los nacidos de nuevo usan arete, hermanas? Dijeron: no. Entonces el pastor llama a los diáconos y les dice: traigan a esa hermana para que entregue su vida a Cristo, porque no es nacida de nuevo, ¿verdad? Y así hay iglesias tan legalistas que por un aretito te mandan al infierno. Por eso le digo, no hay que ser legalistas religiosos, porque el religioso practica obras, quiere cumplir con su religión. Y los liberales, todo es permitido. Pero debemos de ser conservadores según la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que es pecado, no le quitemos ni le pongamos. Si la palabra de Dios dice que eso no es, y no le busquemos para ningún lado, ¿verdad? Entonces, tenemos que mirar y saber discernir en dónde estamos, porque el verdadero creyente no mira el arete, no mira ciertas cosas, mira cómo agradar a su Señor, ¿verdad? Una persona puede llegar como quiera a la iglesia, pero el Espíritu Santo le va a ir convenciendo de qué es lo que se tiene que quitar o qué es lo que tiene que adaptar, pero no nosotros, es el Espíritu Santo. Y Jesús aquí es lo que va a intentar hacer o va a hacer. Él predica con autoridad, como lo leímos allá en el capítulo 7. Pero ya después el oyente tiene por su propia libertad, por su propio pensamiento, elegir qué va a hacer.
¿Quiénes eran los oyentes de este mensaje? ¿Quiénes eran? ¿Los discípulos o cuánta gente? Según el contexto, vamos a leer ahí en el 4:24. Mire quiénes eran los oyentes del Sermón del Monte. Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué dice? Y los sanó. Luego dice el 25, y le siguió mucha gente de Galilea, primera parte de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. De estas partes que leemos, Galilea se lee mucho en la palabra de Dios. Jerusalén, la ciudad de Dios. Judea también. Pero dice del otro lado del Jordán, y luego dice Decápolis, y más aún dice de Siria. ¿Verdad? ¿Quiénes eran los sirios? ¿Será que ellos eran pueblo de Dios? ¿Verdad que no? No, ellos no eran pueblo de Dios. Pero sin en cambio dice que los de Siria escucharon la fama de Jesús. Y dice que también le trajeron enfermos. Y cuando él estaba pasando por Capernaum, por Galilea, dice que le seguían bastante gente. Y ya miramos ahí de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y aquí es donde empieza Jesús a predicar. Dice, viendo la multitud, el 5, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. El libro de Mateo nos explica que este es el primer sermón de Cristo muy largo, porque ya antes en el capítulo 4:17 ya estaba predicando, ya estaba diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero aquí Cristo toma un tiempo para predicar un sermón largo. Imagínese, hermanos, si usted estuviera en ese tiempo, escuchar todo lo que dijo Jesús desde el 5 hasta el 7, ahorita diríamos, hubiera sido hermoso, maravilloso. Pero déjame te digo que aquí los discípulos estaban escuchando, no estaban escribiendo. Ellos solamente estaban escuchando lo que el maestro decía. Ahora, Mateo tenía que ser una persona que tenía un cerebro que captaba mucho, porque de los 4 evangelios este es el que registra más largo esta porción. Lucas lo registra pero muy cortito, pero Mateo lo registra muy largo. Ocupa 3 capítulos, ¿verdad? Entonces Mateo ha de haber sido alguien que se le quedaba mucho las cosas, ¿verdad? Vaya conmigo a Malaquías capítulo 4 verso 6. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Nada más voltee unos 3-4 hojas atrás y va a encontrar Malaquías. Malaquías 4:6. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces mire lo que dice el 6. Él hará volver el corazón, hablando del espíritu de Elías, porque dice el 5, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La última palabra del Antiguo Testamento, ¿qué es? Dígalo, maldición. La última palabra que cierra el antiguo pacto es maldición. Mas Jesús abre el nuevo pacto con una palabra diferente, bienaventurados. ¿Y qué significa bienaventurado? Es lo que vamos a estar mirando. Mientras que el antiguo pacto cierra con maldición, el nuevo empieza con bienaventurado o bendecido, ¿verdad? Entonces, todos los que se llegan a Jesús por fe y todos los que vienen a Jesús para salvación son benditos, bendecidos
o bienaventurados? Habiendo dado este pequeño como resumen, vamos a leer las bienaventuranzas del capítulo 5, 3 hasta el 12. Lo vamos a leer corrido y volvemos al verso 3. Mire cómo empieza Jesús a abrir su boca para enseñar. Lo primero que Él enseña, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Teniendo todos los versos de las bienaventuranzas, dice que bienaventurados sois cuando os persigan. Ahora, cuando nos persigan, dice el 12, gozaos y alegraos, ¿verdad? Cuando venga persecución, en lugar de lamentar, Jesús dice: gozaos y alegraos, ¿verdad? Ese es el mandamiento de Jesús, de Dios. Porque nosotros como cristianos quisiéramos que todo fuera color de rosa. Y es una mala predicación cuando vamos y predicamos y decimos: acepta a Cristo y todo te irá bien. Porque es una mentira. Porque Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso es que muchos no quieren entregar su vida a Jesús, porque ellos creen que una vez entrando al evangelio a todo les va a salir bien. Es como la lámpara maravillosa que le pido lo que quiero y Él me lo da. Y por eso muchos se enojan con Dios porque no se sanan. Muchos se enojan con Dios porque dan, según los predicadores piden, y luego al momento no reciben lo que piden, se enojan con Dios y se van mejor de la iglesia. Jesús no vino a decirte: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar cuando tú quieras, como quieras y donde quieras. No, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y es lo que menos queremos. Cuando mencionamos la palabra aflicción, nadie lo quiere recibir. Decimos bendición, todos ahí queremos, pero cuando viene la prueba, nadie quiere entrar, ¿verdad? No nos vamos lejos, vivimos en tiempos donde ahorita las iglesias están vacías, ¿verdad? Y decimos amar a Dios, y la Biblia dice: cuando vengan persecución, gócense. ¿Y dónde estamos? La gente no quiere ir a las iglesias, la gente no quiere asistir. Dice: obedezcamos la ley, amén. Pero hay una parte también en la ley espiritual, la palabra de Dios, que dice: no dejándoos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Vienen cosas peores y nosotros con esto nos estamos desmayando. Vamos a leer el versículo 3 y lo desarrollamos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo primero que vemos en la predicación de Jesús es la palabra bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Viene del griego y se lee Macarios, ¿verdad? Con K, Macarios. Significa bendecir, bienaventurado, dichoso, glorioso.
Eso significa bienaventurado en el griego. Es decir, afortunado, bendito, feliz, dichoso. Eso es lo que significa bienaventurado. Cualquier palabra que tú le pongas significa eso. Podríamos decir, benditos los pobres en espíritu. O podemos poner, felices los pobres en espíritu. O podemos decir, dichosos los pobres en espíritu. ¿Verdad? Esa es la palabra que se traduce como bienaventurado. Aunque también se puede definir como bene, que significa bien, ¿verdad? Y ventura, las cosas que han de venir. Eso significa bene, bien, ventura, las cosas que han de venir. Entonces, ¿qué significaría? Bien, dichoso de las cosas que han de venir. Entonces lo podríamos definir como dichosos y felices en lo porvenir de la vida, ¿verdad? Eso significaría dichosos y felices de lo porvenir de la vida, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos enfermarnos mañana? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que cayera un tumor en nuestro cuerpo? ¿O cuántos de nosotros mañana en la mañana sintamos un dolor en cualquier parte del cuerpo, un dolorcito pequeño y decimos, se pasará? Y luego sigue aumentando al punto que tenemos que ir al doctor y resulta que es una enfermedad peligrosa, ¿verdad? Ahora, no es algo como que contradice la palabra de Dios porque dice dichosos y felices en lo porvenir. Y si en lo porvenir viene una enfermedad, ¿ya se quita lo dichoso y lo feliz, sí o no? No. No si estamos en el Evangelio, porque esa es la promesa de Dios, que cuando pasemos por las aguas no nos ahogaremos y cuando pasemos por el fuego no nos quemaremos. Aunque sea dura la prueba, aunque sea dura la situación, y aunque suframos, y aunque lloramos, o lloremos en el momento, debemos de saber que ningún sufrimiento presente, dijo el apóstol Pablo, se compara con la gloria venidera, ¿verdad? Por eso dice dichosos y felices en lo que viene. Pero nosotros a veces, o la mayoría de la gente llega al Evangelio por un dolor, por un sufrimiento. Muchos de las personas llegan porque un hijo, un papá, una mamá o ellos mismos están pasando por un dolor. Y Dios perdona, Dios en su amor misericordioso los recibe. Pero es más hermoso buscarle cuando no hay dolor, cuando no hay sufrimiento, cuando hay paz, para que cuando llegue el dolor estemos listos para recibirlo y enfrentarlo. Pero nosotros no queremos. Esta palabra se repite en las bienaventuranzas, así es que tengámoslo bien presente. Cada vez que leamos bienaventurados, ustedes va a decir dichoso y feliz, dichoso y feliz. Dichosos y felices los pobres en espíritu. Ya definimos la palabra bienaventurado. Ahora, los pobres en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? ¿Qué significa esa palabra? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y la siguiente palabra o la siguiente parte del verso 3 es fácil de entender, porque dice, de ellos es el reino de los cielos. Pero dice, ¿qué es ser pobre en espíritu? Es interesante que Dios menciona a los pobres en espíritu, y es que la pobreza espiritual va más allá que la pobreza material, ¿verdad? La pobreza material puede ser una persona tan pobre, pero es muy rico en otra manera. Le voy a explicar. Una persona rica materialmente puede ser un pobre en espíritu. Una persona rica que tiene dinero, que tiene posesiones,
puede ser pobre espiritualmente, pero una persona pobre material puede ser muy rico en su orgullo, en su egocentrismo, ¿verdad? Porque mire, la mayoría de los ricos son orgullosos, ¿verdad? Ellos creen que son el dueño del mundo porque tienen dinero y menosprecian al que miran como que pobre en lo material. Pero de todos los millonarios o ricos con posesiones y carros y todo propiedades, hay unos que son pobres en espíritu y son aquellos que han conocido al Señor. Pero hay pobres allá afuera, pobres, puede ser que están abajo del puente, puede ser que no tienen hogares, pero son muy orgullosos, son muy egocéntricos, no permiten que tú le digas un error. Tú les llevas, probablemente comentábamos con mi hermano, hay gente que tú les quieres ayudar y ellos te dicen, te lo pedí. O sea, es una ofensa para ellos que tú le digas, te traje una despensa. Y porque aunque son pobres y saben que lo necesitan, pero su orgullo, su egocentrismo les hace pensar que los estás ofendiendo. Y así hay gente, hermano, que el orgullo, la vanidad, el egocentrismo lo tienen hasta arriba, que cuando tú vas y le quieres dar una opinión, ellos te dicen, no te pedí tu opinión. O alguien te pidió favor. Entonces, ¿qué quiere ser pobreza espiritual? Va más allá de la pobreza material. Pobre en espíritu se refiere a la humildad, y si usted mira el papelito que le di, es el primer escalón que sube al templo, ¿verdad? Ahí dice, la primera dice humildad, es el primer escalón. ¿Y por qué Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Por qué? Porque eso es lo primero que una persona que se acerca a Dios debe mostrar, humildad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la humildad que Dios requiere para acercarnos a Él es que una persona que desea conocer a Dios, la humildad que Dios le pide es que reconozca que Él es nada delante de Dios y que sus talentos, sus obras y sus virtudes no los podrán acercar a Dios. No nos podrán salvar por más que creamos que lo merecemos. Esa es la humildad que Dios pide. La humildad que Dios necesita o que requiere de nosotros es que nosotros seamos capaces de decir, Dios, no puedo acercarme a ti por mí mismo. Reconozco que nada soy delante de tu presencia. Reconozco que si tú no me ayudas, yo no puedo solo. Eso es lo primerito. Porque dice en Hebreos, se acuerda que dice que el que se acerca a Dios es necesario que le crea y que es galardonador de los que les buscan. Una persona que no tiene esta capacidad difícilmente va a llegar a Dios. Por eso cuando vemos personas orgullosos sirviendo en la iglesia, solamente están ahí como lo que dice el versículo, dice que somos como címbalo que retiñe nomás, como que estamos haciendo ruido nomás. Porque ya últimamente, digamos, hay personas que llegan a las iglesias, ¿verdad? Y llevan 1 mes, 2 meses, 1 año, y ya son puestos en el liderazgo de la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, dice, ten cuidado de eso, Timoteo, no pongas neófitos en la iglesia, en el liderazgo, ¿verdad? Pero hoy en día es lo que estamos viendo.
Personas orgullosos están predicando y no viven lo que predican. Y no han inclinado su corazón primero para decirle: Dios, si tú no me ayudas, yo no puedo. Hoy en día podemos ver hermanos que solamente ellos quieren ser el líder, pero ellos no quieren mover nada para hacer algo en favor de la iglesia. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que Dios requiere primero: humildad. Reconocernos a nosotros mismos que nosotros no podemos hacer nada si Dios no nos da esa humildad. Ahora, ¿qué dice la Biblia acaso de en lo que respecta a la humildad? Vaya conmigo al Salmo 51 y vamos a ver cómo Dios mira al humilde. Salmo 51, 16. Salmo 51, 16. Dice así la bendita palabra de Dios. Desde el 15 vamos a leer: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. ¿Se da cuenta? Dice que el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. El Señor, hay un versículo que dice: estoy harto de tus ofrendas, le dice a Israel. Estoy harto de los toros engordados, estoy harto de lo que presentas en el altar. Y aquí David lo confirma, dice: porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. En sí está diciendo: no quieres el cordero que se sacrifica, no quieres becerros, no quieres, incluso mira hermano, está diciendo: no quieres primicias, no quieres ofrendas, no quieres nada de eso. Pero ¿qué quieres, Dios? Dice: un corazón contrito y humillado. Eso es lo que quiere el Señor. Pero nosotros llegamos a veces creyendo que una buena ofrenda va a mover la mano de Dios. Y más aún así nos lo predican, así nos los enseñan. Que si tú pactas con Dios, Dios va a oír tu oración. No. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado es más fácil que Dios lo atienda. Pero si tú vienes creyendo que vas a comprar el favor de Dios con una buena ofrenda, te equivocaste. Es mejor que no lo des y que lo gastes en otra cosa. Porque el Señor dice: yo lo que quiero es tu corazón. Proverbios, Salomón dijo: dame, hijo mío, tu corazón. Es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Vemos pues cuán es necesario que escudriñemos nuestras vidas a nosotros mismos, si somos humildes o no. Porque si no, podemos estar tan alejados de Dios y en las iglesias, y Él mirándonos de lejos, ¿verdad? Salmo 138, 6. Salmo 138, 6. Y este es un corito que cantamos siempre. Bueno, cuando nos recordamos, dice: te alabará, oh Jehová, a todos los reyes de la tierra, ¿verdad? Pero mira lo que dice el 6: porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? ¿A quién atiende? Al humilde. Pero dice: más al altivo, ¿qué dice? Lo mira de lejos,
¿verdad? El Señor siempre está sentado en su trono, le alabes tú o no le alabes, levantes tu mano o no levantes tu mano, cantes o no cantes, el Señor está en su trono, sentado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchos dicen, ay, el Señor está llorando porque mira, está sufriendo la gente. No, el Señor no llora, el Señor está como Rey de Reyes. Él ya hizo lo que tenía que hacer, lloró cuando tenía que llorar, sufrió cuando tenía que sufrir. En el Getsemaní derramó su sudor mezclado con sangre. En la cruz soportó los clavos. Todo lo sufrió el Señor. Para que ahorita esté en el cielo llorando, yo no creo. Él está como Rey de Reyes. Si tú crees que Él está llorando, no sé en qué Biblia viene eso. Pero Él está, en lugar de llorar, Él está intercediendo, sí, por ti y por mí. Cuando fallas, cuando pecas, el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, se pone delante de Dios y de nosotros y dice, perdónale, porque yo ya pagué por él. Pero no lo hace llorando, porque ya Él se ofreció a sí mismo. Por eso cuando vemos en Facebook que postean ahí, que ponen a un Jesús llorando, viendo el mundo, sufriendo, no, al contrario. Cuando vienen las persecuciones es ahí cuando salen los verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? No hemos llegado en momentos donde ya tengamos que dar nuestra vida por el Evangelio, pero llegará el día cuando te pondrán una pistola en la cabeza, si todavía estamos vivos, y si no, pues nuestros hijos probablemente lo vivirán, no lo sabemos. Pero el Señor, le cantes, le alabes, te quedes sentado, no te interesa nada lo que están diciendo, Él está en su trono. Él está como Rey de Reyes. Y Él vendrá, dice, ya sin relación con el pecado, vendrá a juzgar. ¿Usted cree que cuando venga el Señor, antes de juzgar al mundo, va a echar una lágrima y después va a matar al falso profeta? No, hermano. Dice que una espada sale de su boca para ejecutar el juicio a las naciones que vinieron contra Jerusalén. Y no primero va a llorar y después va a juzgar. No, Él viene como juez. Él viene a ser juez, a hacer justicia, ya sin relación con el pecado. Él viene como Rey de Reyes. Pero dice, el corazón contrito y humillado, dice, atenderá el Señor. Pero dice que al altivo lo mira de lejos. Y así hay muchos en la iglesia que creen que están cerca de Dios, pero un corazón altivo, un corazón orgulloso, un corazón egocéntrico. ¿Qué es egocentrismo? El ego que lo traigo yo no me permite ser capaz de recibir lo que otros me pueden enseñar. Siento que yo todo me lo sé, todo lo puedo, yo. Ese es el corazón altivo. Pero cuando una persona dice, ¿sabes qué? Todos necesitamos aprender de todos. Yo te puedo enseñar y tú me puedes enseñar y juntos crecer en el Evangelio. Dice ahí, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Un ejemplo hermoso de esto, hermano, y con esto cierro. Lucas 18, 9 al 14. Y con esto cierro por esta noche. Y hermano, déjame le digo, vamos a estudiar todo el Sermón del Monte. No sé si lo voy a enseñar todo yo o lo vamos a repartir entre los que me ayudan a predicar. Así es que todos vamos a participar en esta bendición. Lucas 18, 9 al 14. Porque cada versículo que nosotros leemos trae mucha enseñanza. Por eso Dios dice, escudriñen las Escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. ¿Verdad? 18, 9 al 14. Allí en el encabezado dice, parábola del fariseo y el publicano. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído, pero esta parábola cabe ahí donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Mire, vamos a leer. Dice, a unos que confiaban en sí mismos, como el altivo, dice, como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
¿Qué dijo? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Conocedores de la ley. Y otro, publicano. Publicano era menospreciado de entre los judíos, ¿verdad? El fariseo, mire la actitud del fariseo. Y esa es la actitud de muchos que estamos, y voy a ponerme en primera persona, es la actitud de los que estamos detrás de los púlpitos, ¿verdad? Y yo me pongo entre ellos, pero cada uno, según su corazón y según ellos sienten que andan con Dios, puede decir, sí soy, o yo aquí no quepo, ¿verdad? Yo sé quién soy y sé a dónde estoy parado, pero dice el fariseo, puesto de pie, dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Imagínense, estaba orando y ahí estaba el publicano y le dice, no soy como él, menospreciándole, no soy como él. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahora, ¿este fariseo era bueno o no era buen? Vamos a decirlo así, ¿era un buen religioso, sí o no? Era, pero un súper religioso. Porque mira, nadie le tenía que decir, trae tus diezmos. Nadie le tenía que decir, trae tus ofrendas. Y no porque yo estoy diciendo esto voy a estar diciendo o le estoy tirando una indirecta, no. Simplemente aquí el Señor dice, este era un buen religioso. Dice, mire, dice, no era ladrón, no era injusto, no era adúltero y no eran como los publicanos. Dice, ayunaba 2 veces a la semana, ¿verdad? Ayunaba 2 veces, de 7 días, 2 veces ayunaba. Daba sus diezmos de todo lo que gana. Si miramos ahí, cuando Jesucristo recrimina a los fariseos, dice que daban el diezmo aún de la pimienta y del comino. De lo más simple daban diezmos. De lo que salía de la cosecha del jardincito ahí daban sus diezmos. Así que eran buenos. Pero dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Escucha la oración del publicano. Dice que ni levantaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Se entiende que el publicano era tan orgulloso y levantado los ojos al cielo decía, Dios, te doy gracias porque no soy como el publicano. Ahora Jesús hace una pregunta, dice, os digo, más bien una confirmación, dice, os digo que ¿quién? El publicano, dice, descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús un día dijo a los fariseos, dice, ustedes no entran ni dejan entrar. Mas Jesús les dijo, he aquí, delante de vosotros, maestros de la ley, delante de ustedes van publicanos, pecadores y mujeres de la mala vida. Delante de ustedes van ellos. Ustedes que dicen ser los maestros de la ley, pobre de ustedes, puede ser que ni entren. Pero una persona que haga un gesto como la del publicano y diga, Señor, yo no soy digno de tu presencia, yo no soy digno de ti, sé propicio a mi pecador. Esa es la humildad que quiere Dios. Bienaventurados y dichosos los que reconocen que no son nada sin Dios y que reconocen que son pecadores. Bienaventurados ustedes que ahorita están aquí escuchando esta palabra, porque se supone que nosotros somos pobres en espíritu y por eso estamos aquí.
bienaventurados somos nosotros. Mas si alguno de nosotros hay orgullo en el corazón y hay egocentrismo y hay lo que no debe de haber en nuestro corazón, aun cuando hemos estado en la iglesia por años, hoy es el día de salvación para cambiar esa parte de nuestra vida. Porque predicar esto no significa que, oh, yo sí todo lo hago bien, ¿verdad? No. Todos necesitamos de la misericordia de Dios, empezando por mí. Yo no sé si tú, pero yo sí. Necesito cambiar mi actitud. Necesito cambiar áreas de mi vida que debo cambiar. Pero ¿cómo lo voy a hacer? No recibiendo la opinión de mis hermanos, no recibiendo una crítica constructiva, porque hay críticas constructivas que te ayudan a crecer, pero hay críticas que vienen para destruirte, y uno tiene que discernir qué tipo de crítica viene a tu vida, si es que te quieren destruir o quieren ayudarte a que sigas adelante. Yo necesito, no sé si tú lo necesites, pero bienaventurados si somos pobres en espíritu. Cierra tus ojos y oramos dándole gracias a Dios por esta palabra. Y cada uno autoexamínese. Así como cuando tomamos la cena del Señor, Pablo dice, autoexaminémonos a nosotros mismos. Nadie te tiene que apuntar, pero el Espíritu Santo te puede decir, estás fallando aquí, cambia. Él es el que te va a hacer cambiar, no yo. Yo solamente pongo o digo lo que el Señor me da. Ya después de ahí, cada quien se arregla con el Señor. Pero yo sé que un día llegaremos allá. Yo daré testimonio, yo diré al Señor, yo di lo que estudié, lo que tú me diste. Probablemente a ti se te dirá, tú escuchaste y qué hiciste. Cada uno tiene su libre albedrío. Cada uno tiene que decidir. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a tener esa humildad que tú nos pides, mi Dios. Porque nadie, Señor, llegará al Padre sino a través de ti, mi Jesús. Pero para conocerte, Señor, necesitamos reconocer que no somos nada sin ti, Señor. Y que por nosotros mismos, por más que seamos buenos oradores, por más que hagamos muchas cosas, Señor, y muchas virtudes tengamos, eso no nos acercará a ti, mi Dios. Tú eres el único, bendito Dios, que diste a tu Hijo Jesucristo para que a través de Él podamos llegar a ti, mi Dios. Cualquiera de nosotros, Señor, que le falte esta humildad, Señor, te rogamos que nos ayudes. Ten misericordia de nosotros. Queremos ser pobres en espíritu, Señor, para que tú nos mires con agrado, para que tú atiendas nuestras oraciones, Señor. Cuando doblemos nuestras rodillas y oremos para que tú nos ayudes y nos socorras, Señor bendito, que tú atiendas nuestra oración, mi Dios. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que han oído, Señor, este mensaje, Señor, y los que lo oirán, Señor bendito. Muchas gracias, Dios, en esta tarde por tu hermosa palabra, Señor. Somos dichosos y felices si somos humildes para contigo, mi Dios. Porque eso, Señor, nos llevará al conocimiento tuyo más y más, Señor. Pero un corazón altivo, Señor, tú lo miras de lejos, mi Dios. Que cada uno de nosotros, Señor, estemos tan cerca de tu presencia, Señor, y que podamos sentir, Señor, que nos miras con agrado y con amor, mi Dios. Bendice a mis hermanos, Señor, mañana estamos a media semana, Señor, vienen más días de trabajo, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor, que nada les pase, Señor. Cuando vayamos manejando en el camino, Señor, aleja de nosotros el peligro, mi Dios. Sabemos que muchas veces no hemos mirado el peligro que nos acecha, pero tú has sido fiel, tú has sido bueno, Señor, y nos has cuidado mientras que nosotros no hemos visto ese peligro, Señor.
Te damos gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por tu palabra y que quede, Señor, sembrado en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús te doy gloria y honra, mi Dios. Amén y amén.